Hoy siento el peso de ese plato en mis manos temblorosas, cuando Amanda me lo arrebató y lo tiró a la basura, como si fuera menos que un perro callejero. El pollo asado con romero, que yo misma le había preparado esa mañana, desapareció entre cáscaras de plátano y papeles arrugados, mientras mi nieto Lucas me miraba con los ojos desorbitados de terror. Fue en ese instante que algo dentro de mí murió para siempre. No fue solo la humillación de que me tiraran mi comida, fue la certeza de que, a mis 65 años, después de criar a esa familia con mis propias manos callosas, me había convertido en un estorbo desechable en la casa que construí con tanto amor. Abuela Elena comerá las sobras, si las hay, declaró Amanda con esa frialdad que parecía salir directamente del congelador, sin siquiera mirarme a los ojos. Aquí cada uno tiene su lugar, y el tuyo ya no es el mismo. Las palabras me cortaron el alma como cuchillos afilados, mientras mi hijo Marcelo permanecía en silencio absoluto, los ojos clavados en el plato, demasiado cobarde para defender a la mujer que lo trajo al mundo, que lo crió sola, que trabajó 16 horas al día para que él pudiera estudiar y convertirse en el exitoso abogado que es hoy. Me levanté de esa mesa, mi mesa, que yo misma había elegido y comprado con el dinero de mis costuras, con la dignidad que aún me quedaba. Caminé hasta la pequeña habitación del fondo que ellos me habían concedido en mi propia casa, y fue allí entre las paredes que yo misma había pintado de azul cielo, porque siempre soñé con tener paz en mi vejez, donde comprendí la magnitud de la traición que estaba viviendo. No lloré esa noche, llorar sería darles la satisfacción de verme quebrada. En cambio, algo mucho más peligroso comenzó a crecer dentro de mí, la determinación de una mujer que había sido subestimada toda su vida. Volveré al principio, para que entiendan cómo llegué a este momento de humillación absoluta. Mi nombre es Elena Rodríguez, y durante 43 años estuve casada con Roberto, un buen hombre que murió demasiado pronto, víctima de un infarto a los 52 años. Quedamos solo yo, Marcelo, entonces con 17 años, y esta casa de 3 dormitorios en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires, que compramos con mucho sacrificio cuando él era solo un niño de 5 años. Roberto trabajaba como mecánico, y yo hacía costuras en casa para complementar nuestros ingresos. Recuerdo pasar noches enteras inclinadas sobre la máquina Singer que mi madre me dejó en herencia, cosiendo vestidos de fiesta, arreglando ropa, haciendo uniformes escolares. Mis dedos se inflamaban, mis ojos ardían bajo la tenue luz de la lámpara de la sala, pero yo sabía que cada puntada era un paso más hacia el futuro de mi hijo. Cuando Roberto murió, sentí como si el suelo se hubiera desvanecido bajo mis pies. De repente, era una viuda de 48 años, con un hijo en el último año del bachillerato y una casa que mantener sola. Mucha gente me aconsejó vender la casa y mudarme a un lugar más pequeño, más barato. Pero me negué. Esa casa era nuestro hogar, era donde Marcelo había crecido, donde Roberto y yo habíamos construido nuestra familia. Era nuestro patrimonio, nuestro futuro, nuestra seguridad. Dupliqué mi carga de trabajo, empecé a coser para 3 tiendas diferentes, aceptaba cualquier trabajo que apareciera, por pequeño que fuera el pago. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el almuerzo de Marcelo, trabajaba hasta tarde en la noche, dormía 4 o 5 horas por noche. Mi cuerpo protestaba, mi espalda dolía, pero mi corazón estaba tranquilo. Estaba cumpliendo mi misión de madre, asegurarme de que mi hijo tuviera todas las oportunidades que yo nunca tuve. Marcelo era un chico inteligente, siempre lo fue, sacaba buenas notas, era respetuoso, me ayudaba en las tareas de casa cuando podía. Cuando aprobó el examen de ingreso a la Facultad de Derecho de la UBA, lloré de alegría. Era la realización de mi mayor sueño, ver a mi hijo con un título universitario, con un futuro próspero por delante. Durante los 5 años de la carrera, mantuve el mismo ritmo frenético de trabajo para pagar sus estudios, sus libros, su ropa, el transporte. Recuerdo el día de su graduación como si fuera ayer. Estaba guapo con el traje que yo había comprado a plazos, el primer traje de su vida. Cuando llamaron su nombre y subió al escenario para recibir el título, sentí mi corazón rebosar de orgullo. Todas las noches mal dormidas, todos los dedos pinchados en la máquina de coser,
Todos los dolores de espalda habían valido la pena. Mi hijo era doctor. En los años siguientes, Marcelo creció profesionalmente. Consiguió un puesto en un estudio jurídico prestigioso, luego abrió su propio consultorio. Yo seguía cosiendo, pero con menos intensidad. Él insistía en ayudarme económicamente, pero yo, tonta, lo rechazaba en la mayoría de las ocasiones. Quería mantener mi independencia, no quería ser una carga para él. Si hubiera sabido lo que el futuro me deparaba, habría aceptado cada peso ofrecido, habría guardado cada centavo como garantía para mi vejez. Fue a los 32 años que Marcelo conoció a Amanda. Ella era trabajadora social, trabajaba en una ONG, tenía ese discurso bonito sobre justicia social y derechos humanos. Al principio me cayó bien, era educada conmigo, elogiaba mi comida, parecía genuinamente interesada en conocer a nuestra familia. Pero yo, que ya había vivido lo suficiente para reconocer máscaras, percibí pequeños detalles que me inquietaban. La forma en que miraba nuestra casa sencilla, como si estuviera evaluando cada mueble. La manera en que desviaba el tema cada vez que hablaba de mi trabajo de costurera. La forma sutil en que comenzó a sugerir mejoras en la decoración, siempre con el pretexto de dejar todo más moderno. Se casaron 2 años después, y Amanda se mudó a nuestra casa. Me pareció natural. Después de todo, la casa tenía espacio, y así podrían ahorrar para comprar su propia casa. ¡Qué ingenuidad la mía! Amanda nunca tuvo la intención de mudarse. Desde el primer día, comenzó a actuar como si fuera la dueña de la casa, reorganizando los muebles, cambiando la disposición de los objetos, reemplazando mis servilletas de crochet por otras que ella consideraba más sofisticadas. Al principio eran pequeñas cosas que pasaba por alto. Una mujer joven, queriendo poner su personalidad en el ambiente, era comprensible, pero los cambios se fueron intensificando. Ella convirtió mi antiguo taller de costura en una oficina para ella, diciendo que necesitaba un lugar para trabajar desde casa. Mis máquinas de coser terminaron en el garaje, temporalmente, según ella, temporalmente que se extendió por meses. Amanda tenía una habilidad impresionante para hacer cambios que parecían pequeños, pero que, sumados, me iban expulsando poco a poco de mi propia casa. Cambió las cortinas del salón por otras que me parecían horribles, pero que estaban de moda, según ella. Reemplazó mis cuadros, fotografías antiguas de la familia, algunos dibujos que Marcelo había hecho cuando niño, por arte moderno que no me decía nada. Cada cambio venía acompañado de una justificación tan bien elaborada, que me sentía mal por quejarme. El nacimiento de Lucas lo cambió todo. Cuando mi nieto llegó al mundo, sentí renacer en mí aquella fuerza materna que creía dormida. Me encantaba cuidarlo mientras Amanda trabajaba, amamantarlo cuando ella no podía, arrullarlo para dormir. Era una segunda oportunidad de ser madre, de sentirme útil y amada. Lucas se convirtió en la luz de mi vida, el motivo por el cual me levantaba todos los días con ganas. Pero a Amanda no le gustaba la cercanía entre nosotros. Empezó a hacer comentarios sutiles sobre mi interferencia en la crianza del niño. Decía que era demasiado permisiva, que estaba malcriando demasiado al nieto, que mis ideas sobre educación estaban pasadas de moda. Gradualmente, me fue alejando de Lucas. Estableció horarios para que pudiera estar con él, como si fuera una niñera contratada y no la abuela del niño. Fue alrededor de los 3 años de Lucas que los cambios en la casa se volvieron más drásticos. Amanda convenció a Marcelo de que necesitaban modernizar completamente el ambiente. El piso de parquet que Roberto había instalado con tanto cariño fue reemplazado por porcelanato frío e impersonal. La cocina, donde había preparado miles de comidas con amor, fue completamente reformada, con muebles modernos y electrodomésticos de última generación que yo no sabía cómo usar. Observaba todo en silencio, intentando adaptarme a los constantes cambios, intentando no crear conflictos. Después de todo, pensaba, era la casa de ellos ahora también. Marcelo era mi hijo, Amanda era mi nuera, Lucas era mi nieto, éramos una familia, y las familias se adaptan. ¿No es cierto? ¿Cómo estaba equivocada? La gota que rebasó el vaso fue cuando Amanda sugirió que me mudara a la pequeña habitación del fondo, la más pequeña de la casa, que se usaba como depósito. Abuela Elena, dijo ella con esa sonrisa falsa que había aprendido a odiar. ¿No crees que sería más cómodo tener un rinconcito solo para ti? Aquí en el fondo es más silencioso,
puedes descansar mejor. Lo que ella no dijo, pero yo entendí perfectamente, era que mi presencia en la parte principal de la casa la molestaba. Acepté el cambio porque no quería crear problemas. Marcelo siempre estaba ocupado con el trabajo, rara vez participaba en las decisiones domésticas, dejaba todo en manos de su esposa. Me convencí de que estaba siendo práctica, realmente necesitaba menos espacio, y la pequeña habitación del fondo, a pesar de ser pequeña, tenía una ventana que daba al patio donde a Lucas le gustaba jugar. Pero la verdad es que ese cambio fue el inicio de mi exilio dentro de mi propia casa. Amanda me había aislado físicamente del resto de la familia, y ahora comenzaría el aislamiento emocional. Las comidas, que antes siempre se hacían juntas, pasaron a tener horarios diferentes. Amanda decía que era más práctico así, que cada uno podía comer a su ritmo. Lo que ella quería era sacarme de la mesa familiar. Durante los 2 años siguientes, mi situación fue deteriorándose gradualmente. Amanda desarrolló una habilidad cruel para humillarme de forma sutil, siempre disfrazada de preocupación o practicidad. Se quejaba del olor de mi ropa, decía que mis mañas de vieja molestaban a las visitas, criticaba mi forma de cocinar, de limpiar, de cuidar al nieto. Todo siempre dicho con una sonrisa en los labios y una falsa delicadeza en la voz. Si tú que estás leyendo esta historia te identificas con situaciones de falta de respeto familiar, debes saber que no estás sola. Continúa leyendo estos relatos, porque juntas podemos encontrar la fuerza para enfrentar las adversidades y recuperar nuestra dignidad. Marcelo, mi querido hijo, se había convertido en un extraño para mí. Trabajaba cada vez más, llegaba a casa tarde, y cuando llegaba, estaba siempre demasiado cansado para conversar. Los fines de semana, prefería salir con la familia, Amanda y Lucas, a actividades que casualmente nunca incluían a la abuela. Me quedaba en casa, sola, escuchando el eco de mis propios pasos en el lugar que un día fue el centro de mi vida. El aislamiento social fue otro golpe cruel. Mis viejas amigas, las vecinas con las que solía conversar, se fueron alejando gradualmente. Amanda difundía comentarios sobre mi inestabilidad emocional, decía que me estaba volviendo difícil con la edad, sugería que estaba empezando a tener problemas de memoria. Nada de eso era verdad, pero la gente prefiere creer en versiones que no las obliguen a involucrarse en conflictos familiares. Mi salud también empezó a resentirse. Desarrollé hipertensión, algo que nunca antes había tenido, empecé a sufrir de insomnio y perdí el apetito. Cuando iba al médico, siempre sola, porque Amanda estaba demasiado ocupada para acompañarme, él me recomendaba que redujera el estrés, que buscara actividades placenteras. ¡Qué cruel ironía! ¿Cómo encontrar placer cuando te conviertes en una extraña en tu propia casa? La relación con Lucas también se fue deteriorando. Amanda inventaba compromisos para el niño cada vez que intentaba acercarme a él. Clases de natación, de inglés, de fútbol, fiestas de cumpleaños de amiguitos. El niño siempre estaba demasiado ocupado para la abuela. Cuando lográbamos estar solos, él parecía distante, confundido. Me daba cuenta de que le decían cosas sobre mí, pero un niño de 7 años no puede comprender las complejidades de los juegos de poder de los adultos. Fue entonces que ocurrió el episodio del plato tirado a la basura, la humillación final que dio inicio a esta historia. Pero lo que Amanda no sabía era que ese gesto cruel sería la chispa que despertaría en mí una fuerza que desconocía. Durante años, había aceptado las humillaciones en silencio, creyendo que era el precio a pagar por la armonía familiar. Pero ver mi comida, tirada como si fuera un animal indeseado, fue la gota que rebasó el vaso. Esa noche, sola en la pequeña habitación del fondo, empecé a pensar con una claridad que no tenía desde hacía años. Recordé quién era antes de convertirme en esa mujer invisible y humillada. Yo era Elena Rodríguez, la mujer que había criado a un hijo sola después de enviudar, la mujer que trabajó incansablemente para darle educación y oportunidades a mi niño, la mujer que construyó un patrimonio con sus propias manos, la mujer que nunca se había dejado vencer por las dificultades de la vida. Y fue en ese momento de claridad que recordé algo que había ocultado a todos durante años, la existencia de una cuenta bancaria secreta que mantenía desde la época en que cosía compulsivamente. Durante décadas, había guardado pequeñas cantidades, escondido pequeños montos que sobraban del dinero de mis costuras. No era mucho, pero era mío, era mi garantía secreta,
mi plan B para situaciones extremas. Y si aquella situación no era extrema, no sabía qué lo sería. A la mañana siguiente, desperté con una férrea determinación. Me puse mi mejor ropa, me peiné con cuidado, me pinté los labios por primera vez en meses. Salí de casa sin dar explicaciones y fui directamente al banco. Durante el camino, me sentí como una guerrera preparándose para la batalla final. Mi corazón latía fuerte, pero no era de miedo, era de anticipación. En el banco, descubrí que mi pequeña cuenta había rendido a lo largo de los años. No era una fortuna, pero era suficiente para lo que tenía en mente. Retiró una cantidad significativa de dinero en efectivo y seguía mi próximo destino, el registro de la propiedad inmobiliaria. Era hora de descubrir algunas verdades que sospechaba desde hacía tiempo. Lo que descubrí en el registro cambió todo. La casa, mi casa, seguía a mi nombre. A pesar de todas las reformas, de todos los muebles nuevos, de todos los cambios que Amanda había hecho, legalmente la propiedad seguía siendo mía. Roberto me había dejado todo en testamento, y yo nunca había transferido la propiedad a Marcelo. Durante años, habían vivido en mi casa, gastado mi dinero, me habían humillado y faltado al respeto, sin siquiera tener derecho legal a nada de eso. Con esa información impactante en mis manos, fui a mi próximo destino, la oficina de un abogado que había conocido a través de una antigua clienta de mis costuras. El doctor Fernando era especialista en derecho de familia y propiedad, un hombre serio y competente, que me escuchó con atención y respeto, algo que no recibía hacía mucho tiempo. Doña Elena, dijo él después de analizar toda la documentación, usted tiene todos los derechos sobre la propiedad. Puede incluso solicitar el desalojo inmediato, si así lo desea. No era eso lo que quería. Mi objetivo no era echar a mi hijo y a mi nieto. Mi objetivo era reconquistar mi lugar, mi dignidad, el respeto que se me debía. Desarrollamos juntos una estrategia. El doctor Fernando prepararía una documentación oficial informando sobre la situación legal de la propiedad, estableciendo nuevos términos para la convivencia en la casa. Además, él me ayudaría a organizar mis finanzas de una manera que pudiera tener más independencia y seguridad. Regresé a casa al final de la tarde, con una carpeta de documentos y un plan en mente. Amanda y Marcelo estaban en la sala, discutiendo algo en voz baja. Cuando me vieron entrar, el silencio se hizo presente. Los saludé educadamente y fui a mi habitación, donde pasé el resto de la noche, organizando mis pensamientos y preparando mi estrategia. A la mañana siguiente, me levanté temprano y preparé un desayuno completo. Puse la mesa bonita, con la vajilla fina que Amanda había relegado al armario, diciendo que era demasiado vieja para el uso diario. Cuando la familia bajó a desayunar, encontró la mesa puesta y yo sentada a la cabecera, en el lugar que siempre había sido mío. Amanda me miró con esa expresión de desaprobación que conocía bien. Doña Elena, ¿no cree que exageró? Era solo un desayuno simple. Fue entonces que abrí mi carpeta y puse los documentos sobre la mesa. Amanda, dije con una calma que me sorprendió, necesito hablar con ustedes sobre algunos asuntos importantes relacionados con nuestra casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcelo miraba los papeles sin comprender, mientras que Amanda había perdido completamente la compostura, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Esta casa, continué, está a mi nombre. Siempre lo ha estado. Ustedes son mis invitados aquí, y como anfitriona, establezco las reglas de convivencia. Mi voz estaba firme, pero mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran oírlo. Expliqué entonces que había consultado con un abogado, que conocía perfectamente mis derechos y que estaba dispuesta a llegar a un acuerdo civilizado para que pudiéramos seguir viviendo juntos, pero con respeto mutuo. Establecí reglas claras. Las comidas se harían en horarios comunes, con todos a la mesa. Las decisiones sobre cambios en la casa se tomarían en conjunto. Mi relación con Lucas no sería más limitada ni controlada. Y principalmente, yo no sería más tratada como una ciudadana de segunda clase en mi propia casa. La reacción de Amanda fue explosiva. Gritó, me acusó de estar senil, dijo que estaba inventando historias, que no tenía derecho a chantajear a la familia. Marcelo intentó calmarla, pero pude ver en sus ojos que estaba empezando a comprender la magnitud de lo que había ocurrido durante todos esos años. Mamá,
dijo él finalmente, con la voz quebrada. Yo no sabía, no me di cuenta de que su esposa me estaba humillando sistemáticamente en mi propia casa. Completé. Que ustedes me trataban como una empleada indeseada, que me había vuelto invisible para mi propia familia. En ese momento, Lucas apareció en la cocina, atraído por la discusión. Cuando me vio sentada a la cabecera de la mesa, con los documentos esparcidos frente a mí, sus ojos brillaron. Abuela, has vuelto a tu lugar, dijo él, corriendo a abrazarme. Ese abrazo inocente y espontáneo de mi nieto fue el momento más emocionante de toda esa mañana. Allí estaba la prueba de que, a pesar de todos los esfuerzos de Amanda por separarnos, el amor entre nosotros permanecía intacto. Lucas sabía, con la sabiduría instintiva de los niños, que ese era mi lugar en la familia. Los días siguientes fueron tensos, pero productivos. Amanda alternaba entre ataques de furia e intentos de manipulación emocional. Ora me acusaba de estar destruyendo la familia. Ora intentaba convencerme de que estaba enferma y necesitaba ayuda médica. Marcelo, por su vez, parecía estar despertando de un largo sueño. Comenzó a cuestionar decisiones que había dejado en manos de su esposa, a percibir cómo yo había sido gradualmente aislada y menospreciada. El cambio definitivo ocurrió cuando Amanda, en un momento de desesperación, amenazó con demandarme por coacción moral y apropiación indebida de la casa. Fue el tiro que salió por la culata. El doctor Fernando, mi abogado, no solo comprobó que todas las acusaciones eran infundadas, sino que también presentó un dossier detallado sobre las mejoras hechas en la casa a lo largo de los años, demostrando que Amanda había gastado dinero que no era suyo en reformas no autorizadas. Más que eso, él sacó a la luz algo que yo no sabía. Amanda había intentado, en 2 ocasiones, convencer a Marcelo de transferir la casa a nombre de ellos, alegando cuestiones de planificación sucesoria. Mi hijo había rechazado, pero no me había contado nada sobre eso. Ahora, con todas las cartas sobre la mesa, el verdadero carácter de Amanda estaba siendo revelado. El enfrentamiento final ocurrió una tarde de martes. Amanda había pasado el fin de semana en casa de su madre, reflexionando sobre la situación según ella. Cuando volvió, encontró la casa funcionando de una manera completamente diferente. Yo había reasumido mi papel en la cocina. Marcelo estaba cenando conmigo, y Lucas todos los días, y una atmósfera de paz había vuelto a nuestro hogar. Entró como un huracán, gritando que no aceptaría ser expulsada de su propia casa, que lucharía por sus derechos, que me demandaría por todo lo posible. Fue cuando Marcelo, mi hijo, finalmente tomó posición. Amanda, dijo él con una firmeza que no veía hacía años, basta, has pasado años faltándole el respeto a mi madre, humillándola, intentando expulsarla de su propia casa. Fui cobarde, omiso, dejé que esto ocurriera, pero no lo permitiré más. La discusión que siguió fue intensa y dolorosa. Amanda intentó usar a Lucas como moneda de cambio, amenazando con impedir que yo viera a mi nieto. Pero el niño, con la honestidad brutal de la infancia, declaró que quería quedarse con su padre y su abuela. Mamá es mala con la abuela, dijo él, y esas palabras simples destrozaron cualquier argumento que Amanda pudiera tener. Al final, hizo las maletas y se fue, no definitivamente, sino para pensar sobre el matrimonio, según sus palabras. Marcelo no intentó detenerla. Creo que en el fondo, él también necesitaba ese tiempo para procesar todo lo que había ocurrido, para entender cómo había permitido que nuestra familia llegara a ese punto. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Marcelo y yo tuvimos largas conversaciones, algunas difíciles, otras emocionantes. Él me pidió perdón muchas veces, y yo, que siempre fui madre antes que cualquier otra cosa, perdoné. No porque lo que pasó fuera aceptable, pero porque el amor maternal es capaz de superar hasta las mayores decepciones. Retomé mis actividades de costura, ahora no por necesidad, sino por placer. Monté un pequeño taller en la habitación que había sido oficina de Amanda, y volví a recibir clientes. Los ingresos extra me dieron aún más independencia y autoestima. Lucas se convirtió en mi ayudante oficial, organizando hilos y botones, haciendo pequeñas tareas que lo hacían sentir importante. Amanda volvió algunas veces, intentando una reconciliación, pero siempre con la misma actitud superior, siempre intentando imponer condiciones. Marcelo, que había cambiado profundamente durante esos meses,
no aceptó ninguna de sus exigencias. El matrimonio terminó oficialmente 6 meses después, en un divorcio que sorprendentemente transcurrió sin grandes problemas legales. Hoy, 2 años después de aquella noche en que vi mi plato siendo tirado a la basura, vivo una vida completamente diferente. Reconquisté mi lugar en la familia, en mi casa, en mi propia vida. Lucas pasa la mitad del tiempo con nosotros y la mitad con Amanda, pero nuestra relación es fuerte y verdadera. Marcelo se convirtió en un padre más presente y un hijo más atento. Aprendí algunas lecciones importantes en este camino. La primera es que la dignidad no es algo que otros puedan quitarnos. Nosotros mismos la entregamos cuando aceptamos ser irrespetadas. La segunda es que nunca es tarde para luchar por nuestros derechos, para posicionarnos contra las injusticias, incluso cuando vienen de personas que amamos. La tercera es que el amor verdadero no humilla, no disminuye, no invisibiliza. El amor verdadero respeta, valora, incluye. También descubrí que la edad puede ser una aliada, no una limitación. La experiencia me dio sabiduría para reconocer manipulaciones, la madurez me dio coraje para enfrentar conflictos, y la perspectiva de los años me mostró que la vida es demasiado corta para ser vivida en silencio ante las injusticias. Mi mesa hoy vuelve a ser un lugar de encuentro, de conversaciones, de risas. Lucas me ayuda a poner la mesa. Marcelo llega a casa con historias del trabajo, y siento nuevamente el placer de cocinar para personas que valoran mi cuidado. Ya no tengo miedo de ocupar mi espacio, de expresar mis opiniones, de establecer límites. La casa volvió a tener la atmósfera acogedora de antes, con mis objetos en los lugares donde siempre estuvieron, con las fotografías de la familia en todas las paredes, con el olor a comida casera que tanto amo preparar. Las máquinas de coser salieron del garaje y volvieron a la casa, ocupando con orgullo el espacio que siempre fue suyo. A veces cuando estoy cosiendo por la tarde y escucho a Lucas jugando en el patio, pienso en cómo nuestra vida puede cambiar rápidamente cuando decidimos tomar las riendas. Durante años, acepté ser tratada como una comparsa en mi propia historia. Hoy soy nuevamente la protagonista de mi vida. No fue fácil. Hubo momentos de duda, de miedo, de tristeza. Hubo noches en que me pregunté si no debería haber seguido aceptando todo en silencio para mantener la paz familiar. Pero hoy sé que esa no era paz. Era solo el silencio de la opresión. La verdadera paz solo llegó cuando reconquisté mi lugar y mi voz. Para todas las mujeres que se identifican con mi historia, que se sienten invisibles en sus propios hogares, que aceptan migajas de respeto de personas que deberían amarlas incondicionalmente, les digo, nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para decir no al irrespeto. Nunca es tarde para recordar quién eres y reclamar el lugar que te corresponde por derecho. Nuestro lugar a la mesa no es donde otros nos colocan, es donde nosotras decidimos sentarnos, con la cabeza en alto, con dignidad, con la certeza de que merecemos estar allí. Y cuando ocupamos ese lugar, con determinación y coraje, el mundo entero se reorganiza a nuestro alrededor. Hoy, cuando me siento a la cabecera de mi mesa, ya no siento el peso de la humillación, ni el sabor amargo de la injusticia. Siento el sabor de la victoria de quien supo luchar por su propia dignidad y ganó. Siento la paz de quien reencontró su lugar en el mundo y decidió nunca más renunciar a él. La vida me enseñó que algunas batallas necesitan ser libradas, incluso cuando nos causan dolor, incluso cuando afectan a personas que amamos, incluso cuando parecen imposibles de ganar, porque al final, la mayor traición que podemos hacernos a nosotras mismas es aceptar ser menos de lo que somos, valer menos de lo que valemos, merecer menos de lo que merecemos. Mi plato nunca más fue tirado a la basura, y nunca más lo será, porque aprendí que quien define mi valor soy yo misma, y ese valor es innegociable. Aprendí que mi lugar a la mesa de la vida no depende de la generosidad de los demás, sino de mi propia determinación de ocuparlo. Y aprendí que nunca, nunca es demasiado tarde para reconquistar nuestra dignidad y nuestro lugar en el mundo.